Qué bueno poderlos saludar y compartir con ustedes este día una vez más. Es un privilegio, como siempre digo, poder compartir la palabra, y es una responsabilidad, ¿no? Así que en esta mañana, más que nada, quisiera hablarles sobre este tiempo que estamos viviendo, algunas reflexiones que he estado haciendo. Y si le he podido poner algún título a la prédica de este día, aunque suene chistoso, me gustaría que lo consideres. Se llama Durmiendo con el enemigo. ¿Ok? Así que vamos a ir desarrollando el tema, pero el texto base del que quiero hablarte esta mañana en este tema de durmiendo con el enemigo, y me gustaría que tal vez lo puedan poner ahí en pantalla, está en el libro de los Salmos 51, versículo 6. Y dice así, dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que quiero que pensemos en eso y oremos un instante. Señor, gracias por tu palabra, y sé que tu palabra nos va a hablar en este día y va a tocar nuestros corazones. Y porque al final es tu palabra, Señor, es tu palabra eterna que ha salido de tu boca, y oro para que esa palabra produzca el fruto en cada corazón que la escuche. Hoy día oramos, Señor, para que nos des gracia para los que oímos y para los que hablamos, Señor, para poder transmitir tu mensaje con claridad. Y muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra, tu hermosa palabra que siempre nos alimenta y nos sustenta en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, Isaías 51 dice eso, ¿no? No Isaías, perdón, Salmo 51 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Y cómo vamos a ir desarrollando este tema? Me gustaría que pensemos un instante en Dios y su promesa, ¿no? Él es un Dios de promesas. La Biblia es un libro de promesas de Dios, donde nos muestra un Dios fiel, un Dios que todo lo que Él promete lo cumple. Todo lo que Él dice, Él lo hace. Por eso es que tenemos que tener una fe y una confianza en Dios impresionante. La palabra dice: bienaventurado el hombre que pone en el Señor su confianza, porque jamás será defraudado. Obviamente jamás seremos defraudados, porque Dios nunca perdió una batalla. Dios nunca ha dejado de cumplir una promesa. Tenemos un Dios impresionante. Ahora, los que no cumplimos nuestra parte del trato, de las promesas de Dios o de los pactos de Dios, generalmente somos nosotros. Pero tenemos un Dios incomparable, un Dios maravilloso. Pero en ese contexto, Dios nos ha dado una promesa, y habla en este lenguaje figurativo de una tierra prometida. Él habla en un contexto figurativo de que su pueblo debería salir de la esclavitud, de su esclavitud, a un lugar mejor. Y les dice: van a entrar en una tierra. Todos conocemos la historia, ¿no? De que Dios les da esta promesa de sacarlos de la esclavitud. Los estaba sacando de Egipto y los iba a introducir a una tierra donde fluía leche y miel, a una leche de abundancia, a una tierra de abundancia, a un lugar mejor, ¿no? Y básicamente todo el mundo entiende ese concepto de la tierra prometida, ¿no? Él les prometió ese pedazo de terreno que para nosotros hoy físicamente más o menos es la región de Israel. Y obviamente todo el mundo se está enfocando en un lugar natural, porque obviamente en ese contexto salir de la esclavitud necesitaban un territorio para poder desarrollarse y crecer, etcétera, etcétera. Entonces Dios les da esta promesa de una mejor tierra, de llevarlos a esta tierra prometida, pero les da una cláusula. Les dice: ese territorio que les estoy dando está ocupado, y está ocupado por naciones grandes y fuertes, pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes y yo les voy a dar la victoria, ¿no? Y básicamente ahí tenemos todo lo que hemos estado hablando este tiempo, de que Dios les iba a dar la victoria a su manera. Él estaba diciendo, esperando que el pueblo de Dios, su pueblo, le crea a lo que Él había prometido, no poniendo la mirada en las cosas naturales, pero poniendo la mirada en Dios. Entonces es de esta manera que Dios les promete llevarlos a un mejor lugar, pero en la tierra habían enemigos, y enemigos que tenían que derrotar.
¿no? Y me ponía a meditar en todo esto. ¿Cuáles son realmente los enemigos? Y me gustaría compartirte 3 cosas que he estado meditando en este tiempo de los enemigos que tenemos. Y básicamente he podido llegar a esta primera conclusión personal, ¿no? En cuanto a los enemigos que encuentro en la palabra de Dios. Y el primer tipo de enemigo que tú puedes encontrar son los enemigos externos, ¿verdad? En este caso estaban muy marcados en la palabra los heveos, los jebuseos, los amorreos, todos los que ocupaban la tierra de Canaán y, como decimos, todos esos feos que son fáciles de identificar. ¿Por qué son fáciles de identificar? Porque van en contra de lo que tú piensas, sientes y haces. Es decir, yo quiero ocupar tu tierra, tú no me la quieres dar. De hecho, hay un conflicto. Yo pienso de una manera, tú piensas de otra. Tenemos un conflicto. Y generalmente esos enemigos son súper sencillos de identificar porque se oponen, como hemos hablado. Es decir, son personas, agrupaciones, países que los percibimos como enemigos porque se oponen a nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Es decir, se oponen a pensar. De hecho, es interesante ponernos a meditar que hace unos meses atrás en Bolivia ha habido una confrontación. Aquí no vamos a ponernos en el lugar de quién tenía la razón o quién no tenía la razón en la confrontación. Simplemente que en una confrontación y donde tú puedes identificar un enemigo visible, es que tú te enfrentas a alguien con el que no piensas de la misma manera, no sientes de la misma manera y no haces las cosas de la misma manera. Entonces, para ti ese se convierte en un enemigo, ¿no? De hecho, ahí tenemos obviamente muy marcada la derecha, la izquierda, piensan diferente, actúan diferente, entonces hay una controversia. Y de la misma manera pasa con personas de tu trabajo con las que tú sientes que son tus enemigos porque no piensan como tú piensas, no comparten lo que tú compartes, hacen las cosas de una manera diferente, etcétera, etcétera. Obviamente, vamos a, sin ser subjetivos, obviamente Dios es la verdad absoluta y Él define quiénes son los enemigos de Dios y cómo actúan estos. La palabra dice que nosotros en un momento éramos enemigos de Dios porque actuábamos en contra de sus pensamientos, de sus emociones y de su voluntad. Y ahí es donde nosotros estamos siendo transformados, pero eso no es mi punto, sino que los enemigos externos son fáciles de identificar. De hecho, a ratos, y aunque suene chistoso el título de mi prédica, Durmiendo con el enemigo, a ratos nosotros vemos a nuestro cónyuge, al que se echa a nuestro lado, como nuestro enemigo. Y tal vez porque a ratos piensa diferente que tú. Clamamos por ti, mi amado, mi Jesús, precioso Salvador, eterno Redentor.
Bueno, como les decía, mis amigos, hemos experimentado una pequeña falla técnica, pero bueno, como les decía, los enemigos externos son muy fáciles de advertirlos, de verlos, porque se perciben como eso. Así que un enemigo, estos son fácilmente identificables y de alguna manera es más sencillo enfrentarlos o esquivarlos, depende de cuál actitud tú tengas, ¿no? Cuando el enemigo es muy grande, creo que preferimos esquivarlos, nos hacemos a los locos y seguimos, ¿no?, adelante, aunque todo problema y toda situación que no se resuelve siempre tiende a empeorar. Bueno, ese es un tipo de enemigos, como les decía, los enemigos externos. Luego la palabra nos habla en Efesios 6:12 que hay otro tipo de enemigos que tal vez no estamos tan apercibidos, pero que son reales, ¿no? Entonces, Efesios 6:12 nos habla de estos enemigos espirituales. Y de hecho, obviamente, entendiendo el reino de Dios, entendemos que hay el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y la palabra ahí nos habla sobre eso, ¿no? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y definitivamente ahí en la iglesia oramos mucho, especialmente cuando sentimos este avance del enemigo, ¿no? Cuando vemos estos enemigos y a ratos vemos estos enemigos externos y cuando vemos el enemigo externo que se manifiesta, la iglesia entra en ayuno, entra en oración, porque son fácilmente identificables. Y también reconocemos que estos enemigos, que podemos ver los naturales, tienen un origen espiritual. Y la Biblia nos habla de estos dos tipos de enemigos. Podemos verlos así. Y aquí el apóstol Pablo nos habla que, bueno, nuestra lucha, tenemos que ser más prácticos, nuestra lucha es más espiritual que natural y que tenemos que encontrar en la oración esta respuesta y esta fortaleza, vestirnos de esta armadura que Dios nos da y nos provee para resistir el día malo a la manera de Dios, porque la armadura de Dios se trata de resistir las pruebas y las dificultades a la manera de Dios. Entonces aquí ya tenemos dos tipos de enemigos. El primer enemigo es un enemigo visible. El segundo enemigo es un enemigo invisible, es espiritual, pero también Dios nos da una estrategia de batalla contra estos enemigos espirituales. Y de alguna manera, nuestra tendencia natural es que cuando vemos al enemigo natural, que es alguien que no piensa, no siente como nosotros y no hace las cosas como nosotros queremos o pensamos, o difiere en nuestra manera de pensar, entonces usamos nuestras armas espirituales para tener esta confrontación espiritual y muchas veces tenemos estas victorias espiritualmente y vemos que Dios avanza en muchos aspectos y es maravilloso. Pero el tercer enemigo el que quería hablar esta mañana y es en el que me quiero detener un poco más este día es el enemigo interno. Y creo que realmente llegaba a la conclusión el otro día, como les comentaba, que he estado arreglando mi casa en esta cuarentena, he estado pintando. De hecho, la pared que ves ahí atrás era blanca, ahora es gris. Hemos estado haciendo algunos arreglos en la casa y mientras estaba en este afán de estar trabajando las cosas externas, empecé a ver las grietas, las fisuras, como hemos estado hablando, y Dios me decía, yo también estoy arreglando tu casa. Y a ratos es difícil de entender ese concepto porque nos encanta hacer las cosas y nuestra tendencia natural es no mirarnos a nosotros mismos. Nuestra tendencia natural es siempre mirar hacia alguien externo. Cuando Adán pecó, cuando Eva pecó y Dios vino a pedir cuentas del asunto, ¿qué es lo que había sucedido? Ya vemos lo que sucedió. Empezaron a terciarizar el problema y dijeron, no, un ratito. Señor, el problema fue la mujer que me diste, ¿no? La mujer dijo, no, el problema no fui yo, el problema fue la serpiente, ¿no? Entonces ahí tenemos, el enemigo se volvió el enemigo natural visible y luego el enemigo se volvió el enemigo espiritual no visible, ¿no? Pero todo el mundo estaba terciarizando el problema. Y al final algo que Dios habló muy profundo en este tiempo es que esta cuarentena y este tiempo que estamos viviendo se trata de lidiar con el enemigo interno, con el problema interno, con
contigo mismo. Por eso te decía, el nombre de la prédica se llama Durmiendo con el enemigo, ¿no? Y al rato tal vez alguno estaba diciendo, ves, te he dicho, apuntando a alguien, pero al que te tienes que apuntar es a ti mismo, porque algo que el Señor me habló es que mi peor enemigo soy yo mismo. El peor enemigo que yo tengo en mi casa soy yo mismo. ¿Por qué? Y me encantó porque tuve una conversación con mi hija Lucía. Ayer le decía, Lucía, mira, quiero hablar sobre estos temas. ¿Qué te parece? Y tuve una conversación con ella. Y me encantó porque vino y me dio una lección, me encanta, ¿no? Me dio una lección de sabiduría allá a la edad que tiene. Y le dije, a ver, hija, mira, quiero hablar sobre los enemigos. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué enemigos tenemos? ¿Cuáles crees que son los enemigos más complicados que tenemos? Y de hecho, su respuesta me sorprendió porque iba directo al grano de lo que yo les quería hablar, ¿no? Y dije, wow, realmente Dios está entrenando a esta generación en una sabiduría que creo que no hemos tenido antes. Y ella me dijo lo siguiente, mira, papi, yo creo que muchas personas, uno de los enemigos más grandes está en nuestra mente. Y luego me dijo, la otra lucha que se desata es la lucha en las emociones. Y básicamente la palabra de Dios nos define que todo nuestro ser, escuchen, todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, ¿no? La palabra dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un enemigo interno que está en tu alma. Ahí está el terreno, el meollo del asunto, esta alma nuestra, esta alma que ha sido formada a través de experiencias, a través de frustraciones, a través de miedos, a través de emociones, que hoy día está lidiando en este encierro. Por eso me encanta cómo hemos empezado con el versículo de Salmos 51:6. Dios ama la verdad en lo íntimo y en el secreto me has hecho conocer sabiduría. ¿Sabes por qué es importante este tiempo? ¿Sabes por qué es importante que no salgamos iguales de este tiempo? Porque Dios está lidiando con los enemigos internos, con todo lo que te asusta, con todo lo que te da miedo, con todo lo que te frustra. Ahorita no puedes echarle la culpa a nada. ¿Te das cuenta? Generalmente vivimos en nuestra distracción, vivimos echándole la culpa. No, tengo problemas porque mi jefe. Bueno, ahorita no está tu jefe, no ves a tu jefe y sigue siendo el mismo gruñón tal vez, o la misma gruñona. Ahorita dices, no, yo no tengo problemas porque... Yo tengo problemas porque iba a la iglesia y está ese hermanito que me hace esto, ¿no es cierto? Y nos excusamos en el hermanito de la iglesia. Ahora no vas a la iglesia y solamente estás en tu casa. Y sucesivamente así, un montón de cosas que podría traerte a luz. Pero para mí, este tiempo ha sido un momento para lidiar conmigo mismo y las grietas que había en mi alma y las grietas que están apareciendo, que no puedo echarle ya la culpa a un factor externo, porque quiero decirte algo, en este mundo que vivimos tan acelerados que vivimos maquillando las cosas, maquillando los arreglos, maquillando el perdón, maquillando el amor, poniendo pequeños parches, pequeñas soluciones a los hijos, a la esposa, al amigo, al trabajo, a tu compañero, etcétera, etcétera. Y vivimos poniendo estos parches que no son la solución. Y ahorita Dios básicamente nos pone en una situación de un encierro donde los enemigos externos han desaparecido. O sea, si quieres llamarle coronavirus, etcétera, etcétera, que es muy interesante en el proceso que vivimos como nación. Como primeramente hemos visto un factor externo muy poderoso suceder en nuestra nación en los últimos meses, algo que ha cambiado drásticamente externamente, pero ahora básicamente el coronavirus es un tema interno. El coronavirus en realidad es un virus que te afecta internamente, es un enemigo invisible. Qué interesante, y hago esta analogía, que en medio de este enemigo invisible, nosotros tenemos que lidiar con este enemigo que no podemos ver, que somos nosotros mismos. Porque quiero decirte algo, tú que me estás mirando en este momento, cuando te ves al espejo,
especialmente cuando te ves frente a los demás, tú siempre tienes la razón, tú eres maravilloso, te formaste de una manera que, aunque no hubo paz, aunque hubo esto, tú eres realmente un producto maravilloso que salió adelante, lo hiciste de esta forma y en todo esto se mezcla tu orgullo, se mezclan tus temores, se mezclan un montón de cosas que cuando tenía la conversación con mi hija, ella me dice, es que papi, yo veo que la gente lucha con los enemigos de su mente y lucha con sus emociones. Y básicamente a ratos tus emociones es cuando te sientes mal o te sientes triste. Entonces, ¿qué haces? Y me dijo, hay dos armaduras. Y dije, wow, seguime predicando, Lucía. Y me dijo, sí, hay dos armaduras. Una armadura que Dios nos da, y me pareció excelente eso, y hay una armadura que nosotros construimos. El problema de la armadura que nosotros construimos, y ahí es donde quiero llegar a tu corazón, el problema de nuestras armaduras es que esa es nuestra alma para enfrentar la vida y para enfrentar diferentes situaciones, enfrentar tu trabajo, enfrentar tus padres, enfrentar tus responsabilidades. Ha desarrollado diferentes armaduras y yo me he dado cuenta en este tiempo que en mi vida he construido armaduras tan grandes para protegerme a mí mismo, para autoprotegerme de mis enemigos que yo veía externos, pero al ponerme esta armadura tan grande, lo que estaba haciendo es creer que me estoy protegiendo, pero al mismo tiempo estaba aislando a las personas que están cerca de mí. Esta armadura hace que tú te protejas, pero veas al resto como un enemigo. Esta armadura hace que tú estés siempre a la defensiva o preparándote para que alguien te ataque. Porque es verdad, en este mundo de pecado hemos sufrido, nos han lastimado, hemos sido abusados verbalmente, físicamente. Vivimos en un mundo que es corrompido y obviamente hemos cosechado en nuestra alma el fruto de vivir en un mundo de esta naturaleza. Pero en realidad estas construcciones que hemos hecho nosotros es ponernos estas armaduras que al final ves a tu esposa como tu enemigo y cuando entras en un argumento, en una discusión, te pones esta armadura y es básicamente no me vas a vencer, y cuando tienes la discusión con tus hijos, no me vas a vencer, yo soy esto, y te pones en este primer plano porque te estás protegiendo, te estás cuidando, y eso es algo que el Señor me estuvo hablando este tiempo. Tu peor enemigo eres tú y ahora te he separado. Escuchen, es muy importante esto. Hablando con mi esposa, ella me decía, y ella está compartiendo eso, la palabra dice en Malaquías que en estos últimos días el Señor haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Cuando hablamos de corazón, la Biblia habla precisamente de tu alma, de tus pensamientos, de tus emociones, de tu voluntad. ¿Qué significa hacer volver el corazón? Es volver el pensamiento hacia tus hijos, es pensar en ellos, es pensar que ellos están necesitando más de lo que tú necesitas. Es quitarte esa armadura, es ser vulnerable, es empezar a hablar de qué es lo que está pasando dentro de ti y empezar a desarmarnos para que Dios pueda ponernos su armadura. No sé si me estoy explicando bien, pero es importante que entendamos esto desde este concepto. Este enemigo interno duerme cada día contigo y cada día que tú te despiertas piensas a ratos que eres, tal vez, no sé, también luchamos con nuestros temores, nuestras inseguridades, pero generalmente hacia afuera proyectamos otra realidad. Hacia afuera proyectamos la armadura, hacia afuera nos vestimos para la batalla, para ganarnos el mundo, para ser conocidos, para ser amados, para ser parte de algo. Y estamos tan desesperados por esa aceptación, esa afirmación, que estamos dispuestos a pelearnos unos con otros para ganarla. Y eso es lo que el Señor me hablaba. Esta cuarentena se trata de limpiar las cosas. Es un reinicio aquí en los corazones. Es un reinicio, así como me ponía a pensar que en el tiempo del diluvio vivimos un reinicio de todas las cosas. Así es muy chistoso que Noé y toda su familia estuvo en un arca, por casi un año entero estuvieron en el arca, no estuvieron
40 días y 40 noches. El otro día alguien me hizo una pregunta y me puse a estudiar y realmente no fueron 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches fue lo que llovió. Hasta que se detuvieron las aguas y las tierras se secó, pasó casi un año entero. Estuvieron un año entero en esa arca. Y creo que ahí es donde muchas cosas salieron a luz. Y ahorita creo que están saliendo muchas cosas a luz de mi corazón, de mi alma, de mis enojos, de mis frustraciones. Estos enemigos que están aquí dentro, que son mi manera de pensar y de enfrentar la vida, que no he lidiado antes y que siempre estaba viendo que era algo externo. Es este el problema, es esto, aquello. Y hoy día quiero animarte a que tengas un diálogo interno, porque al final todo conflicto se resuelve con un diálogo. Por eso hay el pacto de paz, hay las treguas. ¿Por qué? Porque dos personas que estaban en conflicto llegan a un acuerdo. Ahora, el problema más grande, como te digo, del enemigo interno es que tú no te ves como tu enemigo. Tú te proyectas como una gran persona, y no dudo que seas en muchos aspectos una gran persona, un gran papá o un gran hermano. Pero la Biblia nos habla de que somos pecadores y que nos equivocamos constantemente y que necesitamos tener este diálogo interno. Por eso me encanta lo que Dios está haciendo. Él ama la verdad en lo íntimo. Por eso te estoy hablando desde aquí, desde mi habitación, porque este es mi lugar íntimo. Este es el lugar que no todos conocen de uno. Y obviamente ahorita está bonito, arreglado, ¿no? Porque a ratos está desordenado. Cuando te duermes y despiertas en la mañana, está desordenado. Te dan cuenta, no se vería bien que yo les presente mi cuarto desordenado, así que lo he ordenado y eso es lo que proyectamos. Ahorita esto de las redes sociales igual es una proyección y tenemos que tener mucho cuidado con no creernos lo que estamos proyectando, porque hay una realidad interna con la que tenemos que lidiar y creo que es importante para poder tener este diálogo, ser honestos, es la verdad en lo íntimo. Cuando sucede una situación en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, porque he escuchado mucho de esto en este tiempo, que muchas personas están teniendo problemas. ¿Y sabes qué? Eran los problemas que estaban bajo el tapete, maquillados, están saliendo a flote. Y no te asustes, está bien que salgan a flote, pero si sigues apuntando hacia afuera, hacia que la otra persona es el problema, vamos a seguir en ese conflicto. Cuando empieces a asumir que tú puedes ser parte de la solución, cuando tú empieces a asumir que tú tienes que ser transformado y cambiado, no la otra persona, que tú no puedes transformar y cambiar a nadie, solo Dios puede hacer eso. Y no lo vas a hacer con torpeza, ni con tus palabras, ni por mucho que te esfuerces. Transformar el corazón del hombre es lo que Dios es experto en hacer. Transformar el alma del hombre es solamente lo que Dios puede hacer. Él es nuestro creador, Él nos formó y solamente Él puede transformarnos. Así que te he hablado de 3 enemigos fundamentales y esta mañana quiero darte 3 palabras de Dios para respaldar esto, más que para respaldar, pero para ponerlo en práctica y reconocer sobre todas las cosas que hoy, este día, hoy, no mañana, hoy vas a experimentar conflicto, hoy se va a desatar algo en tu casa, hoy es el día que experimentarás problemas, experimentarás temores y querrás ponerte tu armadura y salir a la batalla como siempre lo hiciste y vencer en tus términos, en tus fuerzas. Pero este día yo te pido que consideres esto que te estoy hablando para que puedas enfrentarlo de una manera diferente. Y quiero decirte que Jesús murió en la cruz para mandarnos al Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que está hoy aquí en este lugar, hoy contristando mi corazón, hoy hablándome para cuando me equivoco, hablándome cuando me comporto mal. Gracias, Dios, que te tengo a ti, que me haces ver la verdad en lo íntimo. Por eso no tengas miedo en este tiempo de estar ahí encerrado en lo íntimo. En el lugar que estás es el lugar más cercano que tienes. Y como hemos estado hablando, si no salimos transformados de aquí, de este lugar, de este núcleo, como dice la palabra, yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No sea que yo hiera la tierra con maldición, de no ser así. Creo que los tiempos que se van a venir hacia adelante
van a ser complejos, van a ser diferentes. Pero hay una esperanza que yo veo que Dios está trabajando ahora. Es este fortalecimiento de las cosas internas, de las cosas profundas, de las relaciones. No nos olvidemos que Dios es un Dios relacional y nos ha puesto en un contexto relacional, y tu vida son como están tus relaciones. Y ahí estás tal vez viviendo con un amigo. ¿Cómo está tu relación? ¿Hay fricción? ¿Qué Dios te está pidiendo que saldes? La otra persona no es el problema. Cuando tu hijo hace algo que te refleja un enojo o una ira a ti, el problema no es tu hijo, el problema eres tú. Hay algo a lo que le tienes miedo. Tienes miedo de ser un fracaso de padre, tienes miedo de ser un fracaso de esposo, tienes un miedo de ser un fracaso de proveedor, no sé. Todos tus miedos están saliendo ahora, pero Dios quiere enseñarte a lidiarlos de la manera correcta. Y gracias a Jesucristo, nuestro Señor, que nos dio al Espíritu Santo, al Parácletos, al ayudador, al animador, al coach de vida eterna, no al coach de vida normal, al coach de vida eterna que te está enseñando cómo tienes que vivir en esta vida, al ayudador, al consolador, al que nos anima. Y yo quiero animarte este día que puedas empezar a tener una relación más profunda con el Espíritu Santo, que le pidas a Dios su ayuda en cada momento. Eso es ir a la gracia de Dios, que podamos ir gracias al sacrificio de Jesús a pedirle ayuda cuando estás enfrentándote a ti mismo. Y por eso es que tienes que conocerte y tienes que empezar a ver qué son tus emociones. Tus emociones hablan más fuerte que tu lógica, y cuando experimentas un enojo, una emoción que se proyecta generalmente de diferentes maneras, o alegría extrema, o llanto, o ira, o enojo, ahí Dios está queriendo hablar de algo que tienes que trabajar en ti. Amén. Entonces, quiero animarles a esto, a que podamos generar una cultura de diálogo, una cultura de diálogo contigo mismo y una cultura de diálogo con los demás. Primero empieza contigo. ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que me está dando temor? Señor, muéstrame. Espíritu Santo, escudriñame. Tú me conoces mejor que yo mismo. Muéstrame qué es esto. Y vas a ver que en ese diálogo interno, cuando hayas tenido este diálogo interno, será mucho más fácil tener un diálogo externo con las personas con las que estás en conflicto. Habla contigo primero y luego ve a hablar con los demás. Y eso quiero decir, lo que he estado experimentando, y voy a seguir experimentando, porque Dios está ocupándose aquí de lo interno. Tenemos que resolver en esta arca, en esta cuarentena, en este lugar de encierro, cómo vamos a salir a un tiempo nuevo. Así como Noé salió del arca y empezó una nueva temporada, así Dios quiere que empecemos al salir de esta cuarentena. Como te decía, la vida, el afán del día a día maquilla las cosas. Por eso es que hay muchos que dicen, no, ya la solución es que vuelva a trabajar, la solución es eso. No, la solución es interna primeramente, y luego lo demás se verá externamente. Entonces, para ir cerrando, quiero darte tres puntos con los que hemos hablado. 3 enemigos, habíamos hablado esta mañana, 3 enemigos. El enemigo externo, que es fácilmente divisable, porque, como te decía, se opone a tus pensamientos, tus emociones y a tu voluntad. Entonces, todo aquel que se opone a tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad se convierte rápidamente en tu enemigo. Pero la palabra de Dios dice esto. Por eso te digo que necesitamos la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para vencer estos conflictos. Ya lo sabíamos, yo lo sé, pero la realidad es cuántas veces antes del conflicto, o cuando estamos sintiéndonos amenazados y estamos a punto de ponernos nuestra armadura fabricada por tu experiencia, por tu dolor, por tu sabiduría, por lo que te han enseñado tus padres, y te estás poniendo esa armadura, no consideras que hay una armadura mayor, que es la armadura de Dios, y Él quiere que te pongas esa armadura para enfrentar el día malo, el día que te sientes como te sientes. Pero para probarte que necesitamos del Espíritu Santo, quiero que vayas conmigo a Mateo 5, y dice, mira lo que dice de los enemigos externos. Mateo 5 dice esto, versículo 43.
Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y Jesús dice, pero yo te digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él le da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Pues, obviamente, el versículo se explica solo. Es tan difícil cumplir esto si no es por la ayuda de Dios en nuestros corazones. Este mandato de amar a nuestros enemigos externos, es solo posible a través de un diálogo con Dios. No sé quién será tu enemigo externo ahorita, pero Dios quiere ayudarte a vencer esa batalla. Anda a hablar con Él. Anda a hablar con Él y deja que Dios transforme tu corazón y te muestre cómo puedes amar a tus enemigos. La palabra dice que nosotros éramos enemigos de Dios y que Él nos amó aún estando en esa condición de enemigos y vino y dio su vida por nosotros. Por eso Él habla de esa capacidad. Ahora, el segundo punto es para dar testimonio a nuestros enemigos espirituales. El segundo tipo de enemigos que teníamos eran nuestros enemigos espirituales. Ahora quiero que vayas por favor conmigo. Hemos hablado de enemigos externos. Dios nos manda amar a nuestros enemigos externos. Luego la palabra de Dios nos habla sobre para qué estamos con los enemigos espirituales. Y Efesios 3:10, mira lo que dice la palabra. Dice en Efesios 3:9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio de los siglos que ha sido oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces nosotros estamos en este tiempo para desde lo íntimo, también en la intimidad. Él ama la verdad en lo íntimo y en el secreto me hace conocer sabiduría. Desde esa sabiduría, desde ese diálogo podrás orar y mostrar y dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que la iglesia también puede enfrentar a los enemigos espirituales desde esta perspectiva, desde este lugar de intimidad con Dios. El Espíritu intercede por nosotros, cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y para cerrar, finalmente, quiero leerte este pasaje que está en Romanos 8. Y con eso vamos a ir cerrando esta mañana esta enseñanza de durmiendo con el enemigo. Y espero que haya sido de bendición para ti. Dice Romanos 8. Miren, desde el 5 te lo voy a leer. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa te controle y controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Qué estamos hablando? De nuestros enemigos de nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, que están definidas en cómo piensas. Y dice el Espíritu Santo que Él quiere gobernar esos pensamientos. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es esa armadura que tú te pones. Es tu manera natural de responder a los temores, a tus miedos, a tus frustraciones. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados, escuchen las buenas noticias, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, si son controlados por el Espíritu de Dios.
que vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá a causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, escucha esto, tienes la ayuda del Espíritu Santo si hoy día la recibes, si quieres recibirla, si eres humilde y reconoces que no puedes vencer estos enemigos, ni los externos, ni los espirituales, ni los internos en tus capacidades. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, es decir, ponerte esa armadura y vivir la vida como si no estuviera Dios ahí. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, escuchen, no hemos recibido un espíritu que nos esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar de que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Eso es otro capítulo, pero este día quiero animarte a que cerremos con esto. Y Hebreos 3 dice lo siguiente: a que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Este consolador, este ayudador está ahí para ayudarte en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en cualquier situación. No hay situación difícil para Dios, no hay situación donde Él no pueda aconsejarte ni pueda llegar a ti. Pero la palabra dice esto y nos exhorta a esto en Hebreos 3 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. En otras palabras, básicamente, Dios les da la opción de escoger sus caminos, escoger ponerte tú la armadura de Dios, ponerte lo que Dios te pide, la verdad, la justicia que viene de Dios para enfrentar el día malo, ponerte toda la armadura de Dios que también está en Efesios 6 para resistir el día malo y de esa manera salir en victoria o seguir sin ver a este enemigo con el que duermes todos los días. Como te decía, he descubierto que mi peor enemigo soy yo mismo. Así que bueno, con eso quiero dejarles con esa reflexión y con lo que decía el Salmo 51. Dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Que Dios te bendiga. Este es un tiempo donde Dios nos ha metido en la casa para trabajar la verdad en lo íntimo y para que de ahí salgas con la sabiduría de Dios para enfrentar todo lo que venga en el futuro. Aprovechemos este tiempo a la manera de Dios. Que Dios te bendiga.